comentó, entre otras cosas, que destinaba 2 horas a la semana para ser cajanera porque de esta manera iba a mejorar su habilidad, su destreza. Entonces hubo como un cierto debate al respecto, entre los cuales me incluyo, porque yo pensaba que ya a ese nivel que él iba a aportar a hacer unos puntos intracorpóreos de un modelo inanimado, si en su práctica diaria hacía cosas hasta más complejas. Entonces me di cuenta que este mismo dilema ocurre a nivel de otras áreas, por ejemplo, a nivel de los deportistas profesionales, que ya tienes un equipo de 5 o 10 jugadores que están al máximo nivel y los quieres llevar al tope, quieres aprovecharlo al máximo. Ya no puedes usar las mismas estrategias, no puedes decirle que entrene más duro, que sea más rápido, que sea más fuerte, porque lo vas a quemar. Tienes más bien que ubicar las limitaciones y potenciar las virtudes de cada uno, tanto individualmente como en equipo. Y en este caso pasa tal cual es cirugía bariátrica. Decir esto es fácil, pero a veces no es tan evidente. Ya a ese nivel, a un nivel tan alto de excelencia, es difícil ubicar qué aspectos tenemos que mejorar. Y para eso existen las herramientas que son las estadísticas, es la analítica, la data, las teorías de probabilidad, que se están usando en muchas áreas. Tal vez la más popular es en la parte de los deportes. Y me pregunté, ¿serviría de algo esto de cirugía bariátrica? Entonces esta presentación es mi intento de transferir algunos de esos conceptos a nuestro deporte, que es la cirugía bariátrica, y ver cómo nos podría ayudar en algo. Entonces, sin más preámbulo, les voy a hablar de algo que es sumamente importante y está relacionado con la cirugía bariátrica: los caballos. Pero no cualquier caballo, sino los caballos del ejército prusiano a finales del siglo XIX. Prusia es un país que no existe, que en su momento fue parte de Alemania del Norte. Se especializaron en criar un tipo de caballo que se llamaba traquenio, un caballo grande, resistente, fuerte y lamentablemente temperamental. Y como algunos puntos de cirugía tenían cierta tendencia a ser pataletas y berrinche de vez en cuando, a diferencia que estos últimos podían ser catastróficos, tal cual como lo vieron 196 soldados que en el transcurso de 20 años murieron por patada de caballo. Es un evento tan absurdo como desafortunado. Y así lo declaró el mismo ejército prusiano, que era simple y pura mala suerte. Eso pudo haber quedado así para siempre, hasta que afortunadamente ya a finales del siglo XIX un economista ruso de origen polaco llamado Ladislao Borkiewicz se consiguió con esta información y la analizó desde otro punto de vista. Entonces él lo primero que hizo fue calcular la tasa de mortalidad por muerte de caballo, muerte de patada de caballo en 0.7, que es un número bastante bajo. Y luego lo graficó en una tabla que ahora es muy famosa de 280 celdas, que son 14 cuerpos de caballería por 20 años. Y consiguió esta gráfica. Él se dio cuenta que había un patrón escalonado, que mientras mayor era el número de muertes, más infrecuentes se hacían. Entonces hizo la siguiente pregunta: ¿habrá alguna manera de poder calcular esto sin necesidad de tomarme yo la molestia de recopilar todos los datos? Entonces, eventualmente buscando un trabajo, consiguió este de un matemático francés, Simon Denis Poisson, en un libro que había escrito hace 50 años, donde descubrió una fórmula, que originalmente lo que buscaba era calcular la probabilidad de sacar una baraja en un juego de cartas. Pero Borkiewicz tuvo la visión de darse cuenta que podía servirle y que usando la tasa de mortalidad por muerte de caballo podía predecir de una manera bastante sorprendente los mismos eventos. ¿Qué quiere decir esto? Significa que la aleatoriedad o el azar tiene un patrón y se puede determinar. Borkiewicz descubrió esto, lo aplicó con otras circunstancias, siempre y cuando lo importante es que la tasa sea lo suficientemente rara, lo suficientemente pequeña para poder calcularla. Esto lo bautizó como la ley de los números pequeños. Y desde entonces los estadísticos lo han utilizado en muchas situaciones. Por ejemplo, la cantidad de goles que un equipo puede anotar en una temporada, o la cantidad de accidentes de tránsito que ocurren en una determinada avenida, o la llamada que tiene un call center en un determinado horario. Lo importante es que sea un evento raro, que sea constante en el tiempo y que sea uno independiente del otro. Saben que otro evento también cumple con estas mismas características, con la mortalidad temprana en cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica es segura, de hecho, creo que ahora es más segura que antes, si tomamos en cuenta que el primer metaanálisis que usábamos de referencia era el de Google del 2004, que establecía la mortalidad 0.5, y ahora el último metaanálisis que conseguí establece 0.2. Vamos a ver cómo se desarrollan estos datos. Según datos de la Sociedad Americana de la Cirugía Bariátrica y Metabólica, en Estados Unidos hace 240.000 cirugías al año y hay 4.000 cirujanos activos ejerciendo. Hacemos un cálculo sencillo y eso nos da que cada cirujano en promedio realiza 60 cirugías por año. Y con esta tasa de mortalidad que le dije,
se estima que la cantidad de muertes al año oscila entre 500 y 700 muertes, que parece un número alto, pero si lo comparas con la cantidad de obesos que hay en Estados Unidos, que son 120 millones, no es tanto, ¿no? Si aplicamos una distribución de Poisson a este grupo, conseguimos que en un año 3.225 cirujanos no van a tener ninguna muerte, 655 van a tener una defunción postoperatoria y 60 van a tener dos. ¿Cómo sería el caso de la succión? Pues es un poco complicado porque no tenemos una estadística unificada, pero tengo alguna información que he ido recopilando. Sé que somos 160 cirujanos registrados, somos 82.000 titulares, 78 asociados, y que en promedio hasta el 2020, antes de la pandemia, hacíamos unas 4.000 cirugías por año. Aquí me tomé la molestia o el atrevimiento de incluir solamente los cirujanos titulares. Es decir, ¿por qué? Porque ya los titulares tienen cierta frecuencia quirúrgica y ya tienen la experiencia suficiente como para asumir que sus tasas de mortalidad son iguales a las de los americanos. Entonces calculé que un cirujano titular en promedio hace entre unas 50 y unas 60 cirugías por año. Si aplicamos el Poisson, nos quedaría algo así. En un año, 70 cirujanos no tendrían ninguna complicación. 10 cirujanos tendrían una muerte, un fallecimiento, y un cirujano tendría 2. Esto es aleatorio. Y para ponerlo en otros términos, vas a tener una muerte entre 300 y 400 casos, o una muerte cada 5 o 6 años. Como dije, son eventos aleatorios. Desafortunadamente, más que eso, no puedo predecir, sino tener una idea de cómo se van a comportar estos números. Pero bueno, me parece que es bastante sensato. Entonces, ustedes se podrán preguntar, ¿para qué sirve la curva de Poisson? Si no puedo saber con más detalle esta información. Depende del punto de vista. Si eres el paciente o el familiar que tuvo una tragedia, no sirve de mucho. Si eres parte del equipo quirúrgico que le ocurrió este episodio desafortunado, tampoco es mucho consuelo, porque el hecho de que un evento sea aleatorio no quiere decir que no tengas responsabilidad ni que no haya podido ser prevenido. Pero si eres, por ejemplo, del Ministerio de Sanidad o eres de la Junta de Sociedad o un ente regulador, la historia cambia. Porque Poisson es un medidor para saber qué grupos o qué hospitales o en qué sitios están ocurriendo cosas raras. Es como una alarma que se activa de dos maneras. La primera es cuando la curva se desplaza hacia la derecha. Esta es una curva típica de Poisson, pero cuando aumenta la incidencia de un evento, la curva se va desplazando hacia la derecha y fíjense que adquiere otra forma como de campana, es decir, una curva gaussiana. Una curva de Gauss lo que expresa son las ocurrencias de eventos típicos. Normalmente, esto no ocurre tan evidente, esto es como más didáctico. Los cambios sean tan sutiles que a veces no nos damos cuenta cuando lo graficamos, sin embargo hay herramientas que nos ayudan a ubicar estas tendencias. Una de ellas es una fórmula que escribió un matemático que se llama el índice de sorpresa, que matemáticamente lo que hace es comparar la rareza de un evento con la sorpresa que está asociada a él. La segunda alarma de la curva de Poisson es cuando la curva cambia su patrón. Aquí les pongo dos tablas. Volviendo al ejemplo de la mortalidad de la Sociban, fueron 12 muertes en un año, y las distribuí de dos maneras hipotéticas. En la primera, y ambas distribuciones tienen la misma mortalidad, la misma desviación estándar. En la primera tabla, si la graficamos, vemos que la curva tiene su forma típica. Y en la segunda vemos que tiene una forma que no es poissoniana. ¿Eso qué quiere decir? Que los eventos que están ocurriendo en la segunda tabla no son aleatorios, es decir, están ocurriendo errores sistemáticos, que bueno, puede ser cualquier cosa, puede ser errores de técnica, errores de logística, errores institucionales, eso queda a determinar, pero lo importante es que Poisson nos da la indicación de que eso hay que revisar. Entonces, como vemos, lo importante que voy a recalcar mucho en este tema es que hay que mantener los eventos aleatorios al mínimo. Una manera de hacerlo es siendo buen cirujano, es mejorando tu experticia como cirujano, y la otra es atacando directamente los errores y estudiando su naturaleza. De manera que el siguiente aforismo me parece bastante pertinente. Y dice así: el éxito de la cirugía bariátrica depende tanto de lo que haces bien como de lo que dejas de hacer mal. Ahora, para ser bueno, ¿qué hace falta para ser un cirujano bariátrico? Cuando ustedes le dicen los maestros de la cirugía bariátrica, piensan en Lino, piensan en Kevin Giga, en Newton, cirujano, bueno, de otro nivel. Ahora, la otra pregunta: ¿ustedes les parece que existe el talento innato en cirugía bariátrica? O sea, que hay alguien que nació para ser cirujano bariátrico y que está destinado a ser el mejor de todos. Esa es una pregunta que se han hecho muchos psicólogos en el transcurso de los años, en el estudio de la experticia, y cada vez nos damos cuenta que el talento influye menos, que lo que influye es un determinado punto de nivel de práctica,
que se ha establecido en 10.000 horas. 10.000 horas, eso viene por un estudio de un psicólogo llamado Anders Ericsson, donde él evaluó a varios estudiantes de música en una de las escuelas más importantes de Estados Unidos y vio que los estudiantes élite, los violinistas, los pianistas élite, habían ensayado ya para los 20 años mucho más de 10.000 horas. Los que estaban en nivel intermedio, entre unas 8.000 y 10.000, y los que estaban en el más bajo nivel, 4.000 horas. Es decir, los últimos no iban a ser músicos profesionales. Lo importante es que se dio cuenta que los estudiantes que estaban en el más alto nivel, todos habían practicado por 10.000 horas. No había nadie que haya llegado mágicamente a ese punto sin haber estudiado, solamente con talento. Y por el otro lado, no había ninguna persona que se hubiese esforzado, que hubiese practicado y no hubiese llegado al más alto nivel. Entonces, si vemos, ponemos el ejemplo de Milton y de Alminio y de Kelis. Si ustedes evalúan su carrera, yo tuve la oportunidad de ver a Alminio operando en Brasil, hacía 8 casos al día, 4 o 5 días a la semana. Ciro Melone, que fue mi compañero de promoción, estuvo con Kelvin Giga y me decía que no hacía menos de 30 casos a la semana. Son personas que evidentemente han tenido oportunidades extraordinarias que las han aprovechado y tienen un nivel de entrenamiento que es intenso, que la mayoría de nosotros no podríamos enseñar. Sin embargo, casos como el de ellos son realmente la excepción. Los cirujanos bariátricos normalmente nos formamos en una curva que es lenta, que es progresiva, sin mayores saltos, que es poco a poco, donde adquirimos en un momento adquirimos destreza, en otro momento adquirimos confianza, en otro adquirimos juicio clínico, etc. ¿Cómo sería la curva de un cirujano normal promedio? Primero tenemos que considerar que tenemos que comenzar desde el punto de llegar a ser cirujano general. Vamos a asumir, solo para términos académicos, que un residente promedio trabaja 12 horas al día, 6 días a la semana, 48 semanas, y le estoy dando un mes de vacaciones, por 3 años, que es la mayoría de los posgrados. Eso le daría alrededor de unas 10.800 horas, más incluye las guardias, los castigos del retiro. En teoría debería llegar a las 10.800 horas, ¿no? Pues no realmente, porque de esas 10.000 horas, en un posgrado promedio se gastan el 20-25% siendo vida quirúrgica, es decir, la vida en el quirófano, adquiriendo destreza, aprendiendo a operar. Si tomas en cuenta ese porcentaje, eso nos da un poquito más de 2.700 horas, es decir, es insuficiente. En mi época, la Comisión de Estudio de Posgrado nos exigía que tuviéramos un récord de 300 casos, 100 por año, que en ese entonces lo podíamos lograr, y además así salíamos y yo sentía que no sabía nada. Otra cosa que hay que considerar es el porcentaje de esos casos, cuántos son laparoscópicos, un porcentaje muy bajito. Entonces, a todas estas, un residente que se está graduando, y más ahora, saliendo de un posgrado, no está en capacidad de hacer cirugía bariátrica. Tiene que primero hacer un curso de ampliación para que adquiera las herramientas para poder empezar a hacer su curva. Cuando hablamos de la curva, hay muchas definiciones, pero el trabajo que más me gustó es de Bergen y colaboradores. Ellos describen la curva de aprendizaje en 3 etapas. La primera es la capacidad. Un cirujano que es capaz puede lograr hacer la cirugía bariátrica como un guión, paso por paso, pero no se sale de él, no tiene capacidad de improvisar y sus resultados son un poco peores que el promedio. Tenemos la competencia, que es un cirujano que ya trabaja con fluidez y los resultados se equiparan a los resultados de los demás colegas. Y tenemos los cirujanos que tienen la maestría, que son aquellos que tienen la capacidad de hacer casos complejos, cirugía de revisiones, derivación hilopancrática, y el tiempo quirúrgico ha mejorado, pueden improvisar, pueden resolver problemas sobre la marcha y sus resultados son superiores al promedio. Se dice que para adquirir la capacidad necesitas entre 30 y 50 casos, para adquirir la competencia entre 100 y 150 y para adquirir la maestría entre 200 y 400 casos, siendo lo más el límite superior, porque evidentemente es una técnica más compleja. Si lo graficamos, vemos que ya a los 50 casos, cuando un cirujano adquiere el nivel de competencia, se han obtenido el 80% de las destrezas, de las habilidades quirúrgicas, es decir, la destreza de disecar tejido, de manejar las estructuras, de la sutura y el anudado intracorpóreo, del uso de material de engrapado. Sin embargo, la curva del procedimiento como tal, esta es la curva del bypass gástrico, no es tan directa, tiene como ciertas fases o ciertas mesetas donde se enlentece. Estas mesetas se deben al efecto Dunning-Kruger. Cuando buscan Dunning-Kruger en Google se consiguen con esta gráfica que es como un poco dramática y describe el paso de la oscuridad, de la estupidez a la iluminación. Realmente no, esa no es la verdadera gráfica, la gráfica es esta. En el trabajo original lo que hicieron es hacerle presentar un examen a una serie de personas y después que los evaluaron le preguntaron ¿cómo crees que saliste? Entonces los que salieron mal
pensaron que salieron mejor, y los que salieron mejor o muy bien pensaron que salieron un poquito menos bien. Entonces, Dunning-Kruger no se trata de estupidez. Ahora, ¿existen cirujanos estúpidos arrogantes? Sin duda. Pero no es por Dunning-Kruger, es por otro sesgo psicológico. Dunning-Kruger es una sobreestimación de nuestras capacidades. Y si algo tenemos todos los cirujanos en algún momento es que creemos que somos mejores de lo que somos realmente. Entonces, en promedio, una persona que está haciendo su curva de aprendizaje, asumiendo que opera unos 40 casos al año, tardaría unos 10 años en llegar a la maestría. Suponiendo un reciente hipotético se gradúa a los 28 años, hace un fellow de 1 o 2 años y más 10 años de curva de aprendizaje, estarías llegando como a tu nivel más óptimo a los 40 años. Entonces, la edad perfecta del cirujano bariátrico, o la época perfecta, comienza a partir de los 40 años, por lo general. Es la época donde somos más prolíficos. A medida que nos vamos volviendo expertos, disminuye también la curva de errores, porque vamos depurando la técnica, estamos trabajando con una metodología más depurada. Sin embargo, como vamos a ver, los errores no siempre se eliminan del todo. Entonces, a esto voy a la siguiente parte. Ya en este punto, a veces ni nos damos cuenta de que los estamos cometiendo. Y es aquí donde las herramientas estadísticas se ponen bastante interesantes, porque nos pueden ayudar. Una de esas herramientas es esta teoría, se llama la teoría económica de los anillos Icopó. Y fue propuesta por un economista llamado Michael Kremer en el 93. Kremer ganó el premio Nobel en el 2019. Y está basada en el accidente del Challenger, que el accidente del 1986, el transbordador que explotó mientras estaba despegando. Cuando hicieron el análisis de los restos, descubrieron que la falla había sido los gorrín, o estos anillitos de gomita que nosotros utilizamos para pegar el hemoperitoneo a la bombona de CO2. Habían fallado, se habían congelado la noche antes, no se expandieron, se dejaron liberar gases inflamables y sobrevino la catástrofe. Es decir, una máquina de $2 billones se destruyó por una pieza que costaba $5. Entonces, la propuesta de Kremer es que en un proceso de producción, todos los elementos que trabajan en ella tienen un factor multiplicativo. Y él lo expresa con la siguiente fórmula, donde Y es el resultado, N es la cantidad de tareas, y Q es la cantidad de miembros que hay en un equipo con un nivel de habilidad determinado, de 0 a 100. Supongamos que somos un equipo de cirugía bariátrica, lo vemos como una compañía pequeñita con 3 empleados que hacemos un solo producto, digamos que es un bypass gástrico. Un bypass gástrico está hecho, se hace con varias tareas. Aquí se los puse, bueno, pueden ser más, pero se las dividí en 4 sencillas, que es el reservorio, gastro y ayuno, entero y cierre de espacio. El espacio se cierra. En cada tarea, sin importar la técnica que ustedes hagan, a lo mejor hacer primero el entero, hacer el reservorio primero, lo importante es que para hacer un bypass tienes que hacer las 4 tareas. En cada tarea, cada miembro tiene una función. Suponiendo que hacemos el reservorio primero, el cirujano, aquí les voy a tomo como referencia la técnica que nosotros hacemos, no tiene que ser necesariamente así, pero por ejemplo, para hacer el reservorio, el cirujano diseca primero el epiplón menor y liga los vasos gástricos, mientras que el ayudante le presenta el estómago en el ángulo indicado y el camarógrafo pone la cámara izquierda-derecha para darle el mejor ángulo. Después que yo hago el primer disparo, entonces el ayudante hace la disección retrogástrica y el camarógrafo mira por debajo para hacer facilitar la disección. Después yo le presento el estómago al ayudante para que él haga el disparo y el camarógrafo da una vista panorámica y así sucesivamente. Si lo ven, así la cirugía bariátrica es como una línea de ensamblaje, ¿okay? Donde cada miembro tiene su valor y su contribución. Es decir, la cirugía es un proceso multiplicativo. Normalmente, bueno, cuando todos estamos al mismo nivel, no hay ningún problema, las diferencias son poquitas y el resultado final no tiene mayor cambio. Pero si hay una diferencia muy grande entre los miembros, el resultado se puede ver afectado hasta el punto más grave, que es cuando uno de los miembros es incapaz de hacer su trabajo y aquí el proceso se anula, tal cual como los anillos anularon al Challenger. El elemento del equipo que es el que tiene la menor eficiencia y el que influye más sobre el resultado, lo vamos a llamar el eslabón débil. Y esto no tiene ninguna connotación negativa. Todos en algún momento aquí hemos sido eslabones débiles. El eslabón débil es el miembro que más necesitamos que mejore lo más pronto posible. La siguiente pregunta que se hace Kremer es, ok, tengo varios cirujanos con diferentes niveles de eficiencia, ¿cómo los agrupo para que el producto sea el mejor posible? Supongamos que ustedes son jefes de un quirófano y les ponen a 6 cirujanos bariátricos y les dicen, agrúpamelos de la mejor manera para que el producto sea lo más óptimo posible. 3 cirujanos son Kelvin, Almino y Nilton, y 3 cirujanos que son competentes pero no tienen el mismo nivel. Entonces,
3 cirujanos están al 100% y los otros 3 están al 80%. ¿Qué hacemos? ¿Los agrupamos o los mezclamos? Suponiendo que los mezclamos, hacemos 2 equipos, uno de un experto con 2 competentes y un equipo de 2 expertos con un competente, hacemos la matemática y nos da este número. Si los agrupamos, expertos con expertos y competentes con competentes, nos va a dar este número. Es decir, que estadísticamente es más inteligente agrupar a los cirujanos de acuerdo a su nivel de competencia. Y eso es algo que nosotros hacemos constantemente, instintivamente. Si tenemos a la población de cirujanos bariátricos y los clasificamos por sus 3 grados y los dejamos que se distribuyan, van a ver que se van a establecer niveles. Vamos a tener el nivel de expertos, o los galácticos, tenemos el nivel de competentes y el nivel de los capacitados. Hay jerarquía. Lo importante de esto es que según la jerarquía es la calidad del producto. En el nivel más alto, que es el de los cirujanos expertos, el producto es más sofisticado. Nuestro producto sofisticado, ¿cuál es? Un bypass gástrico seguro, rápido, eficiente y hasta técnicas más complejas, cirugías revisionales, abordajes poco convencionales, monopuertos, puertos reducidos, etc. Y van a darse cuenta que entre los cirujanos expertos también hay eslabones débiles, pero las diferencias son tan pequeñas que no influyen en el producto. De hecho, el eslabón débil del grupo más alto es por mucho muy superior al de los otros niveles. Entonces todo esto describe como un perfecto equilibrio y también describe el proceso de aprendizaje del cirujano bariátrico. El cirujano bariátrico crece en grupo, crece en equipo, entonces juntos van subiendo de niveles. Es muy raro ver el caso donde uno se incorpora en un nivel superior. ¿Qué ocurre? Y vamos a hablar de eso. ¿Qué es el caso? Aquí vemos cómo los competentes se hacen expertos y los capacitados se vuelven competentes y así va. Cuando incorporamos a un cirujano que está en otra liga, en una liga superior, tenemos un dilema porque estamos metiendo a alguien en el equipo que va a afectar nuestra eficiencia. Y es algo que hacemos todo el tiempo ahora, que es cuando incluimos un fellow en el grupo. Entonces, ¿cómo manejamos esa situación? Estamos conscientemente metiendo a alguien que va a afectar el funcionamiento del equipo. ¿Cómo lo manejamos? Pues tenemos que compensar o hacer que el impacto de él en la cirugía sea el menor posible. Y a continuación les voy a decir 4 estrategias que podemos usar. Les pueden parecer buenas o malas, no sé, ninguna excluye la otra, pero creo que todas tienen su momento y su lugar. La primera, lo cambiamos. Buscamos a alguien que sea mejor. No quiere decir que lo sacamos del equipo, pero por ejemplo, si prevén que van a tener una cirugía difícil, le dicen, mira, no te vistas en esta, vamos a poner a este cirujano que nos ayude. De alguna manera ser responsable. El segundo es ponerlo en la posición de menor daño. Y esa posición no es de ponte en la esquina y mírame operar. Es incluir en la cirugía. Por ejemplo, recuerdo que el doctor Navarrete, cuando yo estaba en residente, me ponía a separar el hígado, estaba 2 horas ahí sosteniendo la pinza. Y después eventualmente hice cámara y después poco a poco fui adquiriendo posición en el equipo quirúrgico. La siguiente es ayúdalo, o sea, que los otros miembros del equipo compensen las deficiencias en el momento. O sea, de repente si ven que está haciendo algo mal, lo corriges, haz esto. O el clásico, déjame ver. Y por último, que es la opción más larga y más compleja, que es la que da los mejores resultados, es ponerlo al nivel en el que tú estás lo más pronto posible. ¿Cómo lo haces? Primero, lo presionas y que trabaje más fuerte que los demás. Y segundo, le das tips, le das consejos, le enseñas. Eso es, de alguna manera, es imponerle un efecto que se llama el efecto Cole, que es la presión positiva cuando tú estás en un entorno donde hay excelencia y tú te sientes presionado de estar al mismo nivel, entonces te esfuerzas y te motivas. Ahora, para que se dé este efecto tienen que haber las condiciones, tienen que darse las oportunidades. No esperen que una persona que no está participando se sienta motivado a mejorar. Entonces, con esto en mente, les voy a mostrar un pequeño ejemplo de cómo yo he querido manejar o mostrar la mejoría de un eslabón. Aquí, y con su permiso, les voy a mostrar el desempeño de nuestro segundo ayudante, que es el doctor Diego Barrio, que ha trabajado con nosotros desde hace 2 años como camarógrafo. Él tuvo algo de formación en laparoscopia básica, pero no había hecho nada de cirugía bariátrica. Entonces, yo tomé 33 casos operados por mí desde febrero de 2020 hasta marzo, comienzos de este mes, donde Diego fue camarógrafo, donde el doctor Sobre Hernández fue el primer ayudante, y lo que hice fue medir el tiempo que perdíamos por culpa de la cámara. Problemas como que se empañaba, como que estaba torcido, que no estaba centrado, en general no estaba coordinado con la cirugía. Ese tiempo lo expresé en un porcentaje, para ser más justo con Diego, porque a pesar de lo que le decimos, no todos los retrasos son por su culpa, y lo llevé a una gráfica de dispersión de puntos. Entonces, esta fue la gráfica, la apliqué en un estudio maravilloso que se llama regresión lineal, y este fue el desempeño del doctor.
hubo una mejoría. ¿Cómo se expresa esa mejoría? Pues en el promedio de tiempo de esta cirugía, de estos 33 casos, fue de 1 hora y 20 minutos. Y vemos que ya para las últimas nos estábamos ahorrando entre 5 y 7 minutos. 5 y 7 minutos que eran atribuibles a la cámara. A lo mejor es un tiempo pequeño, pero se ve que hay una mejoría. Entonces esta es una forma como podemos evaluar a nuestros compañeros. O sea, hay muchas maneras, muchas formas de medir, solo para que lo tengan en cuenta. Entonces, como ven, una manera de disminuir los errores en el equipo es poniéndonos a todos al mismo nivel. Otra manera es evaluando la naturaleza de nuestros errores. Esta gráfica es de la Comisión Nacional de Transporte en Estados Unidos de 1994 y evaluaba las principales catástrofes aéreas de los últimos 40 años. Obviamente no se cuenta aquí el 9/11, y vemos que agruparon el número de accidentes por la cantidad de errores que se cometieron en cada uno. Por ejemplo, en la barra roja vemos que hubo 6 accidentes con 5 errores. Cuando ven los errores, uno pensaría que tal vez se dañó una turbina, se dañó el motor del avión, etc. Realmente los aviones son equipos muy seguros. Los errores eran cosas tan triviales como despegar tarde, como que haya mala comunicación entre piloto y copiloto, mala asignación de labores. Eran cosas muy triviales, pero que cuando se agrupaban una con la otra se potenciaban, de manera que en algún momento llegaban a la catástrofe y ellos determinaron que ese punto eran los 7 errores. Esto se ha aplicado en otras áreas, por ejemplo en el accidente de las 3 millas de Estados Unidos, un accidente nuclear más importante de Estados Unidos, hubo 7 errores que llevaron a esta catástrofe. Y en otros temas, por ejemplo, cuando un equipo de fútbol anota un gol, evalúan los errores que tuvo el equipo y generalmente da 7 errores. Ahora, en cirugía bariátrica no hay un número así, pero la noción de que hay un nivel crítico de errores que lleva a la tragedia me parece que tiene mucho sentido. Sobre todo si tomamos en cuenta que la cirugía bariátrica tiene muchos errores, hay muchos errores. La tasa de mortalidad es muy baja, pero la tasa de complicaciones, en los últimos metaanálisis, no es despreciable. Y hay una estadística que llama mucho mi atención y que está ganando notoriedad, que se llama los eventos intraoperatorios. Evento intraoperatorio es cualquier ocurrencia o acontecimiento que nos pasa en quirófano y que nos saca de nuestro guión. Puede ser, como vimos en los casos de ayer, que se te abre un asa, o que te falle un equipo, o que te sangre un vaso, o que veas una cosa que no tenías planeada. Por ejemplo, una hernia que no diagnosticaste, unas adherencias. Puede llegar a ser hasta que se te vaya la luz mientras estás operando. O sea, la cantidad de variables a considerar es inmensa y el porcentaje es alto. Evidentemente, todos estamos aquí sujetos a los eventos intraoperatorios. Sin embargo, no constantemente estamos escuchando que tenemos complicaciones a cada rato. Eso ocurre, creo yo, que es porque nosotros solemos operar en grupos pequeños de pacientes. Entonces me dejó pensando, y es algo que yo he debatido mucho con muchos cirujanos aquí, cómo se desarrolla esta estadística en los planes de alta frecuencia, los famosos planes de 20 casos. Entonces, si aplicamos la distribución de Poisson con este número, que es un poco falaz porque Poisson se usa en números bajitos, pero hagámoslo por propósitos académicos, vemos que la distribución es de una campana, o sea, ya no es aleatorio, ya es cuestión de cuándo va a pasar. Si lo vemos como un juego de suerte, es una ruleta que tenemos 2 números y nos vamos a ganar uno eventualmente, y mientras más juguemos, más probabilidades que nos ganemos, porque las estadísticas, los casos siempre van a converger hacia la estadística con el mayor número de intentos. Esto se llama la ley de los números, de los grandes números. Es una manera de decir que el que opera más se le complica más. Entonces, el tema no es dejar de operar, ni vas a dejar de jugar, pero ¿qué es lo que te dice un apostador que es experto en eso? Te dice, retírate cuando estás ganando. O sea, tienes que saber el punto en el que te está yendo mejor y dejarlo hasta ahí. En cirugía, ¿hay alguna forma de saber cuándo retirarse? Pues sí y no. Hay estudios, por ejemplo, hay un estudio estadístico que se llama la distribución binomial, que evalúa la cantidad, por ejemplo, la cantidad de veces que tú lanzas una moneda consecutivamente y cuál es la probabilidad de que te salgan 18 de esas 20 veces cara. Si imaginamos a la cirugía bariátrica como lanzar una moneda, solo que en vez de tener probabilidad de 50 y 50, tenemos una probabilidad de 85-15, 85 siendo una cirugía que no tendrá ninguna complicación. Vamos a ver, estas gráficas son acumulativas, o sea, 3 se suma con 4, 4 con 5, pero vamos a ver que entre el sexto y séptimo intento, la tendencia empieza a disminuir. No es que se vuelve negativa, no es que se va a complicar, sino que tienes un poquito más probabilidad de que se te complique. Entonces, digamos que en un caso entre 5 y 6, un plan entre 5 y 6 casos es bastante razonable. Eso sin tomar en cuenta otros factores como la fatiga.
y quería saber cuál era el porcentaje que jugaba aquí en esta ecuación para poder calcularlo, pero se imaginará mi sorpresa cuando veo que en el metaanálisis más importante, que es el de CODA, ellos concluyen que no hay diferencias significativas entre los pacientes operados por cirujanos descansados y cirujanos fatigados. Yo no sé ustedes, pero yo opero 4 casos y estoy exacto, yo no puedo más. Y en función de eso organizo mis planes. Entonces, al final de todo, la decisión de cuánto vas a operar es una decisión netamente personal. Entonces, mi reflexión final. Las estadísticas son una herramienta imprescindible. O sea, ya no es cuestión de si las usamos o no, tenemos que usarlas. Imagínense cuánto podríamos hacer si tuviésemos unas estadísticas unificadas aquí en la sociedad. Y vale la oportunidad para invitarlo a que compartamos esos números, porque esos números nos van a hacer mejores a todos. Una de las cosas que nos enseñaron las estadísticas es que la cirugía es una actividad de eslabón débil, es decir, tenemos que mejorar al miembro que más problemas tiene. Esa es la manera como vamos a mejorar nuestra eficiencia. En este sentido, respeto que hay cirujanos que dicen: yo no trabajo con gente nueva, o sea, yo trabajo con puros expertos, no tengo FELO ni nada de eso. Y está bien, esa es una manera de decir que yo no meto en mi equipo a alguien que me va a afectar estadísticamente. Sin embargo, si tú decides hacer docencia, tienes que darle las oportunidades y aplicar las estrategias para que esta persona que se está formando pueda crecer. Y para los que están en formación, tienen que entender que el proceso de cirugía bariátrica es lento y progresivo, no hay saltos, no hay atajos, es un trabajo constante de todos los días. El azar nos afecta a todos estamos sujetos a él, todos somos víctimas de él. Y el viejo adagio que dicen los cirujanos es muy cierto, y si lo adaptamos a este tema, podemos decir que un cirujano que no tiene complicaciones o está sesgado o es que su muestra es poco significativa. Las complicaciones no te hacen bueno o mal cirujano, lo que te hace el buen cirujano es cómo las afrontas, qué haces con eso, y sobre todo si las asumes, si las corriges, las resuelves, y si aprendes de ellas para no volver a pasar por eso. El deber de nosotros como cirujanos es negarle su rol a la fortuna tanto como podamos. Y eso se hace de dos maneras: te preparas bien, te haces un buen equipo, pero por otro lado también tienes que tener la madurez suficiente para reconocer tus limitaciones y, en el sentido más amplio, tener ética con tus pacientes. No veas la cirugía como una carrera contra el tiempo, la cirugía más bien es como una peregrinación. Si intentas correr y te caes, vas a perder tiempo, te vas a quedar estancado, y caerse en cirugía bariátrica cuesta, o sea, las caídas en cirugía bariátrica son caras, se pagan. Entonces, mírenlo como un camino que es paso a paso, constantemente, y que a la larga les va a dar mejores resultados. Entonces, en palabras de nuestro filósofo favorito de los viernes de la noche, keep walking. Gracias.